Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Acaba usted de escuchar el poema Alta Traición del escritor mexicano José Emilio Pacheco. 16 de septiembre de 2023. Se festejan 213 años de la Declaración de Independencia y 202 de su consumación. El diccionario de la Real Academia Española define patria como tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. ¿Dónde empieza entonces la historia de la patria mexicana? ¿Hace más de 3,000 años, cuando los olmecas se establecieron en la llanura costera del Golfo de México? ¿En el encuentro sangriento de la conquista, allá por 1519? ¿En los 3 largos siglos del periodo colonial? ¿En la lucha armada que declaró la independencia? Los límites de la patria se alargan y se contraen junto con la historia y sus usos. Lo dijo bien Pacheco, su fulgor abstracto es inasible. Hoy hablaremos brevemente de la patria mexicana, ese lugar en el aire bordado de lenguajes y de símbolos, de historias y lugares en común que va hermanando a completos desconocidos. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, decía José Martí. Y así, como ha servido para juntar voluntades en torno a anhelos compartidos, también ha sido lugar de miles de tumbas y calvarios. Pues como dijo el poeta español Ángel González, toda patria, para los que la amamos, tiene bastante de presidio. Quédese aquí con nosotros unos minutos. Hoy recogemos algunas de las letras patrias en el mes de septiembre que le han dado luces y sombras a ese fulgor abstracto. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En su libro Contra las Patrias, el filósofo español Fernando Savater reflexiona sobre la colectivización de la violencia y las unanimidades forzosas. Es en realidad su postura sobre el largo y doloroso tema de la independencia vasca y sus más radicales derroteros. Traigo aquí la puntada, el pespunte inicial, donde Savater hace gala de su claridad y su inteligencia, partiendo de una máxima de Arthur Schopenhauer. Cada nación se burla de las otras y todas tienen razón. Escribe Savater en el capítulo Las víctimas del patriotismo lo siguiente: los hombres buscamos permanentemente un sentido a nuestro estar unos junto a otros, algo que trascienda al instinto gregario y sea más espiritualmente gratificante que la fuerza de las necesidades materiales. La más prioritariamente humana de nuestras aspiraciones es la de sabernos pertenecientes a una unidad superior, a la vez dotada y dadora de significado. Con este fin, dice Savater, las comunidades han aprovechado cuantos recursos brindan el mito y la historia, la razón y el sentimiento, la religión, la política y la profecía revolucionaria. La imprescindible presencia de los otros es también coactiva y dolorosa. Un lazo simbólico que nos facilite sobrellevarla con resignación y hasta que nos convenza de la esencial importancia que tiene la proximidad de seres frecuentemente intolerables. La tribu, la casta, la raza, la nación, el imperio, la secta, todo el variado nomenclátor de la filiación humana. Cada cual con su peculiar modo de exaltar propagandísticamente las virtudes del irremediable grupo. Lo importante es llegar a sentirse uno con quienes, por tantos aspectos, diferirán de nosotros, aunque en otros se nos parezcan. Y para unirse, lo primero que se necesita es un otro al que oponerse, un reverso negativo de cuyo repudio dependa nuestra afirmación de identidad. Si no hubiese existido más que un solo grupo, raza, nación, casta, tribu, etc., de hombres sobre la faz de la tierra, la autoafirmación de tal grupo sería impensable.
ininteligible y solo costaría la de los subgrupos, familias e individuos que se establecieran frente a frente. Nunca varios lograrían ser uno si no existiese la posibilidad de enfrentarse a otros que, a su vez, constituyeron o son constituidos desde fuera como otro. En esta unidad supraindividual se reúnen los prestigios de la soledad con las irrenunciables ventajas de la compañía. Es decir, para poder soportar a los otros, cuya pluralidad necesita, cada hombre tiene que suponer de algún modo que no son realmente otros, que todos comparten una misma individualidad, sólida y solitaria, instituida por oposición frente a otras de su mismo género. Cada vez que usted esté en busca de significados filosóficos de gran calado, busque a Savater, créame, no se va a arrepentir. Contra las patrias, de Fernando Savater, y este libro que no me canso de recomendar aquí, en La Otra Aventura. Mira por dónde, autobiografía razonada, un gran libro, publicado por Taurus. En un texto publicado en la revista Nexos, allá en el año de 1986, y titulado Suave Matria, el historiador Luis González y González, gran historiador y estilista, como usted sabe, dice que la patria es primero ha sido el lema más acatado por estudiosos y gobernantes de la República Mexicana, de la independencia acá. Unos y otros se han saltado muy rara vez las bardas de la nación. La locura de los intelectuales mexicanos por el tema de su patria quizá jamás ha sido superada en ningún otro país. La gran mayoría de nuestras pesquisas intelectuales son de asunto patrio. Se averigua y se escribe en muy pequeñas dosis acerca de los demás países o de las partes disímiles de este. La idea de patria y nación en México se ha alimentado de sus procesos históricos. La reivindicación del indigenismo, la hispanofobia, el odio a los yanquis, escenas de heroísmo e identidad y aversiones. La patria ha sido en muchos momentos de nuestra historia nacional un relato epopéyico y pretendidamente uniforme. Luis González y González escribió lo siguiente en un texto titulado Suave Patria. Revela ya la verdadera historia, así se llama, publicado en la revista de la UNAM. Ahí el autor apunta los grupos participantes en la construcción de la primitiva nacionalidad neoespañola no albergaron preocupaciones nacionalistas. Los soldados solo querían señorío, oro, fama y amazonas. Los misioneros, por su parte, solo querían meter en el redil de la cristiandad a los indios y ser los administradores de sus almas. Los agentes del rey, ensancharle los límites y acrecentarle la hacienda a un monarca transnacional. Nadie pensaba entonces en la hechura de patrias, dice el gran historiador. El indigenismo, que había sido un adorno de buen gusto en la época barroca, adquiere dimensiones de alta política en la segunda mitad de aquel siglo. La historia antigua de México, de Francisco Javier Clavijero, se convierte entonces en una emocionada argumentación destinada a fundamentar en el indio la nacionalidad mexicana. En los textos de Clavijero, como lo dice Luis Villoro, las culturas prehispánicas dejaron de ser negativas y demoníacas para convertirse en dignas de imitación. Los criollos descubrieron de repente que su país era el mejor de todos cuando circunda el sol y el más apropiado para el clima, para desenvolvimiento de las facultades humanas. González y González remarca que en aquellos años se produjeron ideas exageradas en la cultura novohispana, como la idea de que este era el pueblo elegido por Dios, el Israel de todos los tiempos modernos. Con ese optimismo, la idea de nación mexicana, llegó a un punto de extremo optimismo durante el periodo de independencia. Muchos políticos y pensadores de inicios del XIX pensaban, asegura González, que por su ubicación, riqueza y feracidad, México estaba destinado a dictar las leyes del mundo futuro.
uno de los episodios históricos que mayor peso tuvo en la conformación de una idea de nación mexicana fue la derrota militar durante la guerra con Estados Unidos a mitad del siglo XIX. De acuerdo con Luis González, la clase culta de la nación cercenada, avergonzada por la pérdida del territorio, llegó a pensar que sin padrinos adecuados y sin el fomento al amor a la patria, todo se desmoronaría pronto. Lucas Alamán llegó al extremo de decir: perdidos somos, sin remera, si la Europa no viene pronto en nuestro auxilio. Pasó menos de una década de aquella derrota cuando fue presentado el himno nacional escrito por Francisco González Bocanegra. Fue también durante aquellos años cuando tanto liberales como conservadores se encargaron de escribir historias nacionales. Destacan de aquel entonces el Epitafio de los Ríos, de José María Roa Bárcena, Tirso R. Córdoba y José Ascensión Reyes, Guillermo Prieto, Julio Zárate, Justo Sierra, Aurelio Oviedo, Manuel Paino, Felipe Buenrostro y Luis Pérez Verdía. Durante el siglo XX, el nacionalismo tuvo uno de sus periodos de mayor exaltación en la década de 1930, durante exactamente el gobierno de Lázaro Cárdenas. Dice González: alrededor del magno suceso de la nacionalización del petróleo, se producen acaloradas polémicas a propósito de las visiones históricas de México. Algunos libros clave en este periodo son El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. El largo ensayo de Carlos Fuentes, pensado como guión para un programa de televisión y publicado a principios de los 90, El espejo enterrado, se ha convertido con el paso de los años en un referente indispensable para pensar en el nacimiento de una nueva cultura a partir de la conquista militar de los pueblos mesoamericanos. La conquista, la colonización y las señales de esos eventos antiguos nos llegan hasta el presente. Son el hilo conductor de este libro. Hemos traído a esta sección su inicio, El espejo enterrado de Carlos Fuentes. La Virgen y el Toro. A través de España, las Américas recibieron en toda su fuerza a la tradición mediterránea, porque si España es no solo cristiana, sino árabe y judía, también es griega, cartaginesa, romana y tanto gótica como gitana. Quizás tengamos una tradición indígena más poderosa en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia,
o una presencia europea más fuerte en Argentina o en Chile. La tradición negra es más fuerte en el Caribe, en Venezuela y en Colombia que en México o Paraguay. Pero España nos abraza a todos. Es, en cierta manera, nuestro lugar común. España, la madre patria, es una proposición doblemente genitiva, madre y padre fundidos en uno solo, dándonos su calor a veces opresivo, sofocante familiar, meciendo la cuna en la cual descansan como regalos de bautizo las herencias del mundo mediterráneo, la lengua española, la religión católica, la tradición política autoritaria, pero también las posibilidades de identificar una tradición democrática que pueda ser genuinamente nuestra y no un simple derivado de los modelos franceses angloamericanos. La España que llegó al Nuevo Mundo en los barcos de los descubridores y conquistadores nos dio por lo menos la mitad de nuestro ser. No es sorprendente así que nuestro debate con España haya sido y continúe siendo tan intenso, pues se trata de un debate con nosotros mismos. Y si de nuestras discusiones con los demás hacemos política, advirtió W.B. Yeats, de nuestros debates con nosotros mismos hacemos poesía. Una poesía no siempre bien rimada o edificante, sino más bien a veces un lirismo duramente dramático, crítico, aún negativo, oscuro como un grabado de Goya o tan compasivamente cruel como una imagen de Buñuel. Las posiciones en favor o en contra de España, su cultura y su tradición han coloreado las discusiones de nuestra vida política e intelectual. Vista por algunos como una virgen inmaculada, por otros como una sucia ramera, nos ha tomado tiempo darnos cuenta de que nuestra relación con España es tan conflictiva como nuestra relación con nosotros mismos. Es tan conflictiva como la relación de España con ella misma. Irresuelta, a veces enmascarada, a veces resueltamente intolerante, maniquea, dividida entre el bien y el mal absolutos. Un mundo de sol y sombra como en la Plaza de Toros. A menudo, España se ha visto a sí misma de la misma manera que nosotros la hemos visto. La medida de nuestro odio es idéntica a la medida de nuestro amor. Pero ¿no son estas sino maneras de nombrar la pasión? De la mesa de novedades, mire usted, Galaxia Gutenberg. Tengo aquí a un escritor, Theodor Kallifatides. Es un escritor griego. Yo lo conocí recientemente gracias a un ensayo de Monmani que publicó en el suplemento El Cultural del periódico La Razón. Y encontré a un escritor realmente notable. Lo pasado no es un sueño. Está en librerías. Este es el libro que trata y dice: tenía 8 años cuando mi abuelo me tomó de la mano y no la soltó hasta que encontramos a mis padres en Atenas. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si me hubiera quedado en el pueblo? En 1946, principios de la primavera de 46, los almendros florecían uno al lado del otro y el campo estaba en su esplendor. Y del mismo autor fui a conseguir otros libros. Theodor Kallifatides, Otra vida por vivir, Madres e hijos, este lo estoy leyendo y es notable, y el asedio de Troya. En la mesa de novedades, Theodor Kallifatides. Hemos mencionado al suplemento El Cultural del periódico La Razón. Bien, su director, Roberto Diego Ortega, murió hace apenas un mes. Roberto Diego Ortega nació en 1955, fue traductor, fue ensayista, fue poeta y un gran editor, finísimo editor. Nos ha dejado un libro inédito, entre otros. Y voy a permitirme leer de este libro inédito un poema de Roberto Diego Ortega. Brindis. Por esa desnudez y plenitud sin límites se inspira el rito de la coronación. Cuando la música cristalina de la risa tintinea en el desvarío de los amantes, la burbuja dichosa donde invocan junto al vaivén del suave maridaje, los truenos que anteceden la tempestad por ese cataclismo de emociones que desata su brote alucinado desde la refulgencia de los cuerpos. Roberto Diego Ortega, el libro se llama La eternidad
en vilo. De la mesa de novedades. La suave patria. Proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya de un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria, tu superficie de maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución produjeron una épica que la celebrara. Los de abajo, el águila y la serpiente, la sombra del caudillo, nacen del desencanto y son una crítica de la violencia. José Emilio Pacheco escribió en este gran libro, publicado póstumamente, La lumbre inmóvil, que Ramón López Velarde le dio a la revolución con La suave patria el poema épico que le faltó al movimiento revolucionario. Aunque no lo fuera. No fue esa la ambición del poeta, sino a un tiempo conmemorar el primer siglo del México independiente, lamentar el cuarto centenario de la caída de Tenochtitlan y sobre todo poetizar sus diarias sensaciones y reflexiones sobre la realidad íntima, ni histórica ni política del país. No era un elogio al nuevo México obregonista. En todo caso, fue una despedida al México de la guerra de revolución, ese que había quedado destruido. La suave patria, dice José Emilio Pacheco, consta de 153 endecasílabos, 18 corresponden al proemio, 56 al primer acto, 59 al segundo y 20 al intermedio. Solo un verso alude a la revolución y lo hace de manera indirecta al referirse al hambre y al obús. En el poema, la relación con la patria es más erótica que filial. Le habla como si fuera una muchacha que tiene mirada de mestiza, capaz de poner la inmensidad sobre los corazones. Es pobre en su miseria colorida y sonora. Deja probar su lengua de amor a los tristes y a los felices. Asoma por la reja en una cauta invitación al rapto. Tiene, en fin, frescura de rebozo y de tinaja y carnosos labios de rompope. Dice Pacheco: La suave patria no inicia una tradición de poesía nacionalista, sino que cierra con el brillo cegador de un sol poniente la gran aventura del modernismo. López Velarde se despide de un México que fue suyo y que se borra y se pierde para siempre. Esto está en este libro, La lumbre inmóvil, les he dicho, publicado póstumamente. José Emilio Pacheco, publicado por Editorial Era. En el poema A orillas del mar, Ignacio Manuel Altamirano escribió: Oh, yo te adoro, patria desdichada, y con tu suerte venturosa sueño, me destrozan el alma tus dolores, tu santa indignación, mi pecho sufre, ya en tu defensa levanté mi acento, tu atroz ultraje acrecentó mis odios, hoy mis promesas sellaré con sangre, que en tus altares consagré mi vida. Es una crónica titulada
las fiestas de septiembre. Escrita en 1868, Altamirano, hombre de armas y de letras, como usted lo sabe, describió las fiestas patrias con su elegante pluma periodística. Dice Altamirano: el día 15 a las 11 de la noche en punto, el candidato presidente vitoreará a la independencia y a la república. Las bandas y música militares tocarán dianas y otras piezas recorriendo las calles de la ciudad. Los edificios públicos y particulares se adornarán e iluminarán como respecto de estos lo espera la Junta de los patrióticos sentimientos de los habitantes de la ciudad. En la Plaza de la Constitución se elevarán globos aerostáticos y será alumbrada con luz eléctrica. En los teatros de Nuevo México, Oriente y La Granja habrá bailes populares gratuitos. Las campanas de los templos y las salvas de artillería saludarán la hora memorable en que el inmortal héroe de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, se lanzó a lucha desigual para darnos patria y libertad. El día 16, al asomar la aurora en el horizonte, será enarbolada la bandera nacional en todos los edificios públicos, las salvas de artillería, los repiques a vuelo y las bandas de los cuerpos militares recorriendo las calles anunciarán el nacimiento del día aniversario del que engendró a la patria, dice Ignacio Manuel Altamirano. Y prosigue: a las 9 de la mañana, los miembros de la Junta Patriótica se reunirán en la Casa Municipal y, precedidos de sus estandartes, de las escuelas, sociedades patrióticas y ciudadanos que se dignen honrar la solemnidad, se dirigirán al Palacio Nacional para acompañar al ciudadano presidente de la República, que lo es, de la Junta, hasta la Alameda, en cuyo templete el ciudadano general Juan N. Mirafuentes pronunciará el discurso cívico. Las tropas de la guarnición concurrirán a dar mayor lustre a la festividad, aquello del día de aniversario del que engendró la patria. ¿No le deja a usted abismado?, decía Altamirano. ¿Sabía usted que la patria había sido engendrada por un día? Esto es tan alto que va a dar a la mitología griega. En Cal y Arena hemos publicado este libro, esta antología integral de Ignacio Manuel Altamirano. Vicente Quirarte fue quien seleccionó la obra e hizo el prólogo. Aquí hay un gran cronista, un gran escritor y un liberal combativo del siglo XIX mexicano, Altamirano. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Esas que se dicen en las sobremesas, esas que se cantan cuando uno no tiene mucho más que agregar. Escuche usted esta: donde quiera que se está bien, allí está la patria. Cicerón. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.